Ya. Hola amigos de LDP Magazine, comenzamos estas tertulias literarias 2026 desde aquí, desde Play Kingdom, el reino de los juegos. Aquí estamos ya listos y dispuestos para comenzar con esta nueva jornada que estamos reinaugurando este año. Hoy día es un día especial porque estamos celebrando el Día del Padre, así que estamos acá Así también. es. Así que con algo que es bastante interesante, que es la cena en la residencia, que a muchos más de algunos esto les va a traer más que alguna sorpresa, recuerdos y un montón de, ¿cómo se llama?, de anécdotas, y también nos va, ¿cómo se llama?, a remover un poco el cerebro dentro de los recuerdos de nuestros padres, abuelos y otras personas más. Y para eso tenemos a su Así es. autor, el señor Ricardo Osando. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias. Acá, sí, aplausos, chicos, aplausos. Así que eso, aquí ya estamos listos comenzando. Como les digo, nuestra tertulia es que sean algo libres, donde la gente también pueda opinar, conversar, porque es muy aburrido cuando uno va a una charla y todo el mundo habla como loro y no tiene participación. Entonces, en nuestras tertulias, la gracia es que todos ustedes también puedan participar, preguntar, meter la cuchara, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te sientas nervioso, estamos entre amigos. Muchas gracias. Me parece fantástico, digamos, esta idea, esta experiencia, además, que yo no la había tenido antes. Ya. Así, porque, como tú bien sabes, esta es mi primera novela, así Uh-huh. es que soy un neófito en esta materia. Sí. Y aquí hay algo que yo creo que le van a envidiar muchos escritores amigos. Tenemos muchos amigos escritores que siempre están con nosotros en los programas y también en las tertulias. Es que este libro es de Trayecto Ediciones. Esta es su tercera edición y ya va para la cuarta. Así es. Para alguien Nobel que recién está comenzando, un lolo, un joven, en todo esto, Bueno. sí, es como, es extraño este éxito, porque muchos se quejan de los chicos más jóvenes que escriben, que ellos sueñan, ya sea con narrativa gráfica, con novela, con lo que sea, que cuando salquen sus libros, se van a hacer famosos de la noche a la mañana. Muchas veces Sí. no pasa nada, no pasa nada. Ahí queda en vitrina, quedan dando vueltas, quedan acumulando polvo, y esos sueños se rompen como un jarrón chino en mil pedazos, porque no están preparados como para, a nadie los prepara. O sea, hay que seguir, 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 intentar una y otra vez, porque simplemente es el principio. Pero aquí tenemos un éxito. ¿Cómo lo has tomado tú? Mire, para mí ha sido una experiencia fantástica realmente, porque primero es totalmente inesperada, digamos. Uh-huh. ¿Eh? Yo toda mi vida me he dedicado a otra cosa, digamos. Soy de profesión ingeniero, así es que comprendes que escribir libros estaba totalmente fuera de mi radio de acción. He escrito muchas cosas, Uh-huh. sí, contratos, memorándum, Es manuales de distinto. Ya. procedimiento e intercambios, digamos, propios de la profesión y propios de la actividad operacional y comercial. Uh-huh. Pero escribir una novela era una cosa que no estaba ni siquiera en mis planes. Uh-huh. Así que por lo tanto para mí es una experiencia muy grata, muy novedosa y que con mucha modestia lo estoy disfrutando. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te enamoras de la lectura? ¿Cómo llegas a ella? Bueno, este es un proceso largo realmente. Ya. Yo aprendí a leer chiquitito, digamos, Uh-huh. ya primera preparatoria, por ahí, Uh-huh. soy de preparatoria, Ya. imagínate, eh, muy pequeño, y, y empecé a leer con el Peneca, el OK, Uh-huh. revistas que se publicaban hace más o menos 70 años, aproximadamente. El Peneca, si Sí. no me equivoco, comenzó en 1905, si no me falla la memoria. Entonces, Imagínate, yo dije 70 años, sí. eh, arriesgando, Uh-huh. digamos, Sí. porque, claro, cuando No, tenía sí. 5 años no Claro. sabía que se publicaba desde antes, Claro. pero Six. comencé a Claro. leer con esas Claro. publicaciones que me Sí. encantaban. Claro. No, Zigzag era la que comenzó en 105. La revista Zigzag. ¿Sí? Sí, ahí me estaba. Sí. Seguramente. Uh-huh.
Bueno, el Pereca tiene muchísimos años, También, ciertamente, muchos años, para sí. hacer una revista, quiero decir. Ujú, Y así. Y bueno, luego ya seguí con los libros un poquito más, digamos, y ya cuando tenía, yo recuerdo unos 11 12 años más o menos, leí El séptimo de línea. ya. Adiós al Ahí séptimo el de línea, séptimo de de línea. Nostroza. Y Nostroza. Una novela histórica que yo encuentro que es fantástica, Mm, digamos, muy sí. buena. Además es muy motivante y muy enaltecedora en el marco de nuestra Ujú, historia. Y me encantó. Bueno, y de ahí para adelante ya seguí leyendo siempre, toda la ujú. vida, digamos, Los demás. Ujú, sí. novelas, etcétera. Ujú, sí. Me gusta mucho también, probablemente por este origen, el género de ficción histórica, ¿eh? Ujú, La novela basada en hechos reales, históricos, lo encuentro fascinante ujú, realmente. ya. ¿Algún autor favorito? Bueno, Ken Follett, por ejemplo, es un Ujú, autor que a mí me parece fantástico. Posteguillo también, en ujú. español, son autores que los encuentro muy buenos, digamos. Qué bueno, sí. No has tenido la oportunidad de leer en narrativa gráfica, en cómic, a Hugo Pratt con Corto Maltés? No, ¿A ti que te gusta la ficción no histórica? todavía, sí. Lo vas a disfrutar mucho. Pero lo conozco, digamos, Ujú, he oído de él, ujú. pero no he tenido todavía el placer, Sí, seguramente será un placer sí. leerlo. Sí, porque, a ver, lo hemos conversado un montón de veces acá, el Corto Maltés es el aventurero por excelencia, ¿eh? Pero interactúa con muchos personajes históricos. Entonces sus historias no son tan fáciles de tragar como muchos piensan. Entonces hay que tener como un cierto bagaje histórico, conocer ¿Ya? dónde se desarrollan las historias. Sus historias son lentas, se arrastran a minutos, pero son increíbles. Así que para los amantes de la ¿Ya? ficción histórica, totalmente recomendable Corto Maltés. Ahí ya. Tomo nota. Tome nota, tome nota, tome nota. Entonces, ahí comienza ¿cuál se llama? Tu, tu periplo, tu viaje a través Sí, de la lectura. ¿Ya? exactamente. ¿Y cuando comienzas a escribir, aparte de los memorándum y los... Claro. ¿Sí? Bueno, Supongo que de yo después de niño, viajes, por ejemplo, yo he ¿ya? sido muy ¿Ya? viajero y ¿Ya? sigo siendo ¿Ya? viajero. Me gusta mucho. Entonces, después de los viajes, durante el viaje, ¿Ya? yo siempre ando con mi libreta, mi ¿Mm? agenda, ¿Ya? digamos, la típica agenda ¿Mm? de una página por ¿Sí? día. Y entonces al final del día normalmente hago notas ¿Mm? donde han dado las aventuras, peripecias del día. ¿Ya? ¿Eh? ¿Mm? Fui a tal lugar, visité esto, este monumento, etcétera, digamos, o conocí a tales cuales personas. ¿Mm? Y eso lo anotaba. Sigo haciéndolo. ¿Mm? Entonces eso ya, digamos, es la suerte de escritura. Una especie de bitácora, ¿Mm? generalmente en los viajes. Bueno, y también en el diario vivir, digamos, ¿Ya? en materia de oficina y todo ¿Mm? eso, y tuve una reunión y pasó tal y tal cosa, ¿Ya? digamos, eso también son Ayuda. ayuda ya ¿Ya? en términos más bien comerciales, ¿Mm? operacionales, ¿Mm? digamos, profesionales. Y después, perdón, y entonces dentro de esto, claro, escribí, digamos, algunas crónicas propias de esta bitácora. Por ¿Ya? ejemplo, ¿Mm? en un viaje a África, a Kenia, ¿Mm? vi de muy cerca, o sea, de muy cerca como de aquí a allá, digamos, ¿Mm? cerquita, una cacería en que dos leonas cazan una cebra. Ah, Y eso fue cerquita, digamos, de ¿ya? aquí unos 20 30 metros más allá ¿Mm? estaba. Y entonces yo escribí este tipo ¿Mm? de cosas. Entonces ese tipo de cosas las fui poniendo. Pero aparte de eso, nada más. ¿Mm? Hasta que apareció esta novela, Perfecto, que perfecto. tuvo un origen más o menos parecido a eso. Ya. Habían un par de cebras peleando con con un rinoceronte. No, 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 no. pero había una escena ¿Ya? eh, que finalmente se transformó en el capítulo número uno, digamos, de Perfecto, escena en la residencia, perfecto. Ya, que entonces, después te puedo comentar sobre ya, eso. perfecto, perfecto. Ya. Y dentro de estos viajes, algo que le haya llamado mucho la atención de repente. Algo extraño, algo fascinante, las culturas, porque eso de Sí, repente uno claro, los marca mucho, de repente. sí, no, sin duda alguna. Por ejemplo, eh, recorrer el Nilo, digamos, es Ya. una experiencia extraordinaria, digamos, Ujú, ver la cultura egipcia, ver los monumentos milenarios ujú, realmente,
que nosotros los estudiamos cuando éramos chicos en el Ujú, colegio, y sí, estar frente a una pirámide es es otra cosa, otra cosa, digamos. claro, sí, Meterse adentro de la pirámide ujú, también es otra sí. cosa. Es verdad que hay tanta vigilancia que Sí, uno no puede no, entrar tanto al... no hay llegar y meterse, o sea, no, Ya, no, ahí eso está bien organizado. ya. Eso está bien Yo tenía un organizado. alumno que de chico me decía, se notaba que era de plata, entonces me decía, no, hijo, ya me tengo que ir con mi abuelo, hijo, de vacaciones, y qué cosa más aburrida. Y dice, ¿y a dónde vas? Ah, siempre son los mismos destinos. Me decía, uno puede ser Disneylandia o lo otro en México en las pirámides, porque viven abajo en las pirámides. Entonces yo estoy aburrido de recorrer las pirámides, de subir, bajar. Yo prefiero quedarme en mi casa. Entonces yo decía, chuta, ¿cuántas personas querrán tener un No, viaje como eso? Y no eran sí. tan vigiladas, por eso le preguntaba, porque decía que no, entraban como perro por su casa. No, no, en Egipto, En Egipto es digamos, distinto. no, hay un orden, Ya. hay un orden. Claro, Ujú, no es policial tampoco, ¿me ujú, entiendes? Pero hay un orden. No, no ujú. es llegar y tomar una escalerita y subir hasta la punta de la pirámide, que Sí. bajan rápido. Eso sí, sí. ¿Y qué tal? Que como es normal y natural también. Sí, Si no, imagínate, suben ahí unos grafitis y la arruinan. ah, ruina. Y no es chiste. Sí, Eso sí, sí. No, no es chiste, no no, es lo chiste. vemos aquí en nuestras Sí. ¿Y calles. qué tal la esfinge? No, fantástica. La esfinge es extraordinaria. Realmente es impresionante. Y una cosa que llama la atención también Ya. es la esfinge, más allá de la grandiosidad propia del monumento milenario, Ujú, digamos, ya. la barbarie humana, Ujú, porque los mamelucos, ya. estamos hablando de 200 años atrás, Ujú, un poco más incluso, la ocuparon como tiro al blanco para mm, ejercitar su artillería. sí. Entonces, ¿cómo puede alguien hacer una barbaridad de esta naturaleza? Ujú. ¿Te fijas? Bueno, la barbarie humana es parte de nuestra naturaleza también. Es natural, sí. Es horrible que nos han destruido Es una desgracia, pero bibliotecas por completas de supuesto. repente. Entonces hemos perdido La biblioteca de la Alejandría la Alejandría, quemaron, la digamos. quemaron justamente. Entonces, Hemos perdido una gran parte de nuestra historia. Entonces, hemos hecho barbaridades nosotros, digamos. sí, ¿será por el desconocimiento? ¿Será por la ignorancia? ¿Será por el miedo? ¿Cuál será lo que nos hace destrozar estas cosas? Mira, no lo sé, pero seguramente son múltiples factores, muchos de los cuales tú mencionas. Ujú, sí. El Pues, afán de prevalecer con una tontería, ujú, no sé, pues, el afán de imponerse con la civilización propia sobre otra, ujú, sí, pueden haber mil claro, motivaciones. sí. O que esto último también en cierta forma es parte, yo diría, de una cierta expresión política, digamos. Las También. quemas de libros Ujú, sí, no han sido tremenda. extrañas Sí. en nuestras sociedades. Aquí también hubieron Y en la Chile también reclamación. hubo quema de libros. Sí, sí. Bueno, no Y son puedo. recordadas como una barbaridad. Correcto, no por meterme en política que no me gusta, pero yo también conversé con varias personas durante el estallido social, les decía, pero ¿qué sacan con quemar de repente una iglesia, con quemar esto, que aquella? Porque nos gusta, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio histórico. Sin duda. Y la estupidez que me decían, no, es que no nos corresponden a nosotros, porque eso es cultura impuesta. Dije, bueno, te guste o no, es parte de nuestro pasado. Está ahí para que la recordemos y no volvamos a cometer las mismas estupideces que se pueden seguir haciendo con las guerras, otras cosas. Te guste o no, los monumentos están ahí, los recuerdos Claro. históricos también, las batallas. Te guste o no, es para recordarnos quién fuimos, de dónde venimos. No, es que no nos corresponde o que eso no nos representa. Entonces, no sé, falta cultura. Y ojo, y estaba hablando de gente con estudios universitarios. Ni siquiera estoy hablando de gente de una población periférica. Entonces, eso llama harto también la atención. Sí, y no te engañes, ¿Mm? porque normalmente lo que tú acabas de decir es una especie de eh, conocimiento general, digamos, Ujú, la gente dice, pero estas personas de tal barrio, por ujú, ejemplo, se supone que tienen una cultura superior y eso. ujú. Y eso no es tan No así, están así, no es es tan verdad. así. Yo he ido, por ejemplo, recuerdo cuando en el Parque O'Higgins se Ujú, hicieron unas jornadas musicales. sí, Estamos hablando de ópera ujú, y música selecta, sí, digamos. Estaba lleno de gente y era gente que no venía de los barrios más pudientes, eran barrios populares, digamos. ujú, Llamémoslo así sí, solo para que se entienda con correcto. facilidad, ¿me Sí, entiendes? Y la gente tenía un comportamiento ejemplar, realmente. claro, Y además salían encantados. sí. Realmente
no sé por qué eso no se hace más, y siendo Santiago una ciudad tan grande, Ujú, con recursos, creo yo, ujú. como para poder hacerlo, no sé por qué no se hace de manera mucho más abundante. Correcto. Me recordé, una vez yo hacía clase en el San Carlos de Apoquindo, allá arriba. Entonces, Sí, una vez teníamos una presentación y se echaban a perder los equipos. Y por mientras que se funcionaban los equipos, pues si no, no funcionaban los alumnos, se paraban y se iban, porque se aburrían. Entonces yo llegué y dije, empiezo a hablar con ellos, a tratar de interactuar para que, mira que la gente técnica está terminando de arreglar los equipos. claro. Le hago una pregunta y todos se miraban, nadie respondía, se limpiaban las manos, aquí y allá. Les vuelvo a preguntar, nadie respondía. Yo le digo, chiquillo, a mí me daría pena, vergüenza, porque usted tiene la posibilidad que no tiene otro. A usted le están pagando los estudios. Claro, ¿Y cuándo se sí, llama? ¿Y cuántos chicos de otros lados no tienen la oportunidad que tienen ustedes? ¿Ah? De adquirir conocimiento. Y a ustedes no les interesa. Pues si yo le estoy formulando una pregunta y queremos hacer un debate entretenido entre todos, por último, conversemos. Y uno levanta la mano. Yo opino tal cosa. Bueno, y si yo te debato y te digo que no es así. Bueno, tendré que creerlo, porque usted es el profe. Entonces, con, con esa con esa lógica ya vamos a llegar muy lejos en este país. Entonces, es verdad, hay de todo, se cuece nada, como decía mi padre, en todos lados. Así, pero bueno, ya, eso es muy es cierto. muy cierto, ya. Entonces, entremos en materia. Entonces, Cena en la Residencia nace como un capítulo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Comencemos. Sí, mira, comienzo por este primer Sí, capítulo. demos. Mi propia madre Ya. fue a una residencia de ancianos. Uh -huh, Yo era el apoderado uh -huh, por razones más bien familiares. uh -huh, Mis hermanos viven en el extranjero, ya. otros, y así, digamos, ¿te fijas? Porque lo normalmente es que las hijas hagan de operar, pero en este caso Sí, era yo, digamos, ya. que mi hermano vivía fuera de Chile, vive todavía fuera de Chile. Y todos los fines de año se hacía la típica cena de fin de año, Ya. Uh naturalmente. -huh, Navidad, por ahí, digamos. Y entonces yo asistí a varias de estas cenas, diría unas 4, 5, 6, digamos. Y pasaban cosas ahí, tragicómicas, uh -huh, realmente. Entonces un día le escribí a mis hermanos esta experiencia. ya. Hice un email, Uh -huh, 4, 5 o 6 páginas, que describía cómo era la cena final de fin de año, uh -huh, digamos, en esta residencia. Y se las mandé a ellos, por supuesto, que se murieron de la risa y lloraron, digamos, ya. etcétera, digamos. Uh Entonces, y quedó ahí como un, un email, un Ya. mensaje, digamos, Ujú, como un mini cuento. ujú, Pero después de eso, conversando con unos amigos, compañeros de universidad, en esas típicas juntas que se ujú, juntan los amigos del ujú, curso, etcétera, uno de ellos, Jorge Sherman, ya. un amigo muy querido, eh, economista, Ujú, Jorge, compañero de curso mío, me dijo, oye, yo tengo un taller literario, ¿por qué no me mandas el cuento para ya. leerlo? Bueno, yo se lo mandé. Po. Me dijo, este cuento es muy entretenido. Me dijo, ¿por qué no participas Ujú, en este taller? Que somos unos pocos, digamos, y más o menos una vez o 2 meses al mes nos juntamos por Zoom, digamos, ujú, telemáticamente, y a ver qué se te ocurre. ya. Y después, conversando, digamos, y dando un par de vueltas, se me ocurrió que tal vez podría desarrollar un poco más este cuento Ya. inicial. Y comencé entonces a hacerlo. Ujú, Y lo transformé en el capítulo número 1. Y fui en cada una de las sesiones en que nos juntábamos en este taller literario, como te digo, en que leíamos lo que ya. habíamos hecho y los Ujú, otros lo sí. criticaban. Fui presentando un capítulo adicional. Y así fue saliendo. Ujú, Entonces al final esto duró más o menos unos 6, 7 meses, más o ujú, menos, digamos, tal vez 8, en que más o menos juntándonos una o un par de veces al mes, yo fui agregando capítulo tras capítulo ujú, y
Y así salió al final la novela. Qué Y bueno. después la refundí, qué sé yo, la edité un poco Ujú, mejor, digamos. Y le hice los ajustes propios para ujú. que fuese todo más coherente. Ya. Y muy bien, y por otras razones, mi amigo se enfermó, después nosotros no seguimos con el Ujú, taller. Pero luego yo tomé este manuscrito, ya. llamémoslo así, y se lo mostré a otro amigo que sí es escritor, Ujú, Juan Carlos Labarca, ya. que ha hecho novelas históricas muy entretenidas, Ujú. muy buenas. ¿Qué títulos tiene? La saga Ya. Ancestros. Eh, y él me dijo, oye, bien buena tu Ya. famosa novela, a mí me encantó. Me dijo, ¿por qué no la publicas? Ujú, Que la voy a publicar. Le dije, yo no tengo ni la más mínima experiencia en esto, ujú, nunca he escrito nada más aparte de esto que lo hice para entretenerme, ya. realmente porque Ujú, encontré que este recorrido, digamos, ya. había sido muy placentero, muy Ujú, fascinante. No, no, me dijo, públicala. Y entonces ahí averigué un poco más y me acerqué a algunas editoriales, entre ellas la editorial Trayecto. ya. Ahí hablé con Felipe Briones, su socio principal, y me dijo, sí, la novela nos gusta mucho, nosotros la auspiciamos. Digo, Ya. ya, pues, ¿cómo es esto? Me mandó un borrador de contrato, yo lo miré, borré algunas cosas, agregué otras, hombre de negocio al final, Sí, digamos, sí, toda la sí, vida. todavía sí. Entonces, y llegamos a un acuerdo y lanzamos la primera edición en noviembre del año 2024. Ya. Esto, bueno, empezamos a venderla, se vendió bien, lanzamos la segunda edición por ahí por septiembre del 25 Ujú. y ahora en enero del 26 ahora lanzamos la tercera edición que prácticamente se ha ido vendiendo, así que muy probablemente lanzaremos una cuarta. Perfecto. Esa es Es más o menos la historia. rápidamente, resumidamente, Sí, porque pasaron un montón de cosas entre medio, ya. pero es como ha sido el devenir De la de novela, para mi sí. primera novela. Sí. Me hice acordar a un amigo el otro día hablando con él, que también un editorial se le acercó y le dijo, oye, quiero publicar lo que tú estás haciendo en este minuto. Y dijo, uy, qué bueno, démosle. Ya, este gato, démosle. Te mando el contrato. Y empieza a leer el contrato. Me dijo, era una cosa totalmente leonina. O sea, para empezar, mejor yo se quedaba por 5 años con los derechos de mi obra. Y prácticamente lo que yo ganaba por el libro no era mejor, ni 10 pesos. No sé, me Sí. fue una cuestión, pero... Y le dije, no, o sea, es que más, olvidémoslo, olvidémoslo. Así que también tuvo muy buena suerte en Decayón. Sí, yo también creo lo mismo. Yo estoy satisfecho. La proforma del contrato que recibí era bastante leonina, pero Ya. hay que negociar estas Ujú. cosas. Y yo he negociado toda mi vida. Así Ya. que, Estamos al otro. claro, Ya tenemos, me he sí, dedicado al mundo de los del negocio, negocios sí. como Bueno, sí, profesionalmente, digamos. bueno, ya saben, aquí con Ricardo, todos los amigos que estamos dentro de este negocio y de repente no sabemos cómo tratar esto, yo creo que nos podría asesorar. Ahí tiene un pituto más. Un pituto más. Pero hay una cosa que es clara. Ujú. Vendiendo libros, tú no te haces No, rico. para O nada, sea, nada, esto nada. no es una actividad como para ganar mucha plata, Ujú. etcétera. Y tú lo ves, lo ves porque la mayoría, hasta donde mis conocimientos van, de los escritores escriben, pero también tienen otro trabajo. Sí, Son profesores universitarios o trabajan a la vuelta de la esquina o lo que sí, sea. Y los que sí viven absolutamente sus libros son una Isabel Allende, claro, etcétera, digamos. sí, ¿Te fijas? sí. Que claro, Isabel Allende lanza una novela y edita 1 millón de ejemplares. Mira, si le queda $0,5 por ejemplar, Sí, sí. ya vive Por ejemplo, nuestro muy bien. amigo, claro, nuestro amigo Francisco Ortega, que ha hecho tantas novelas y todo el cuento, él nos ha contado que recién ahora, después de 10 años, recién está viendo frutos de todo lo que él ha hecho, recién está, entre comillas, sobreviviendo también de los libros, que él es periodista, entonces por mucho tiempo Sí. periodista en Mercurio. Entonces, ahora recién estoy un poco más desahogado con esto, gracias a la literatura. Mira, ese es un ejemplo de lo que acabo de decir. Esta persona era periodista en Mercurio. Uh -huh.
y además escribía. Ujú. ¿Te fijas? No era al revés, No al digamos. revés, sí, 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 sí. Ahora, tampoco fue este mi motivo para hacerlo. ¿Ah? Yo lo Ya, tenía claro esto antes ujú, de comenzar, ya, pero podía hacerlo. Entonces, no, lo ujú, hice. sí. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la gente? Bueno, yo lo encuentro fantástico porque ya el hecho de que te compre un libro es una cosa muy grata Ujú, sí, y me parece que ese es el mejor recibimiento. ya, Eh, también tuve que abrir una cuenta en Instagram ya, en lo que yo soy una nulidad, digamos, ya, ¿ah? Tengo un buen asesor que es mi nieto ujú, y ya, por ahí algunas otras personas más, ujú, pero, pero yo soy una nulidad en esto. ¿Te fijas? Hay ujú, que etiquetar esto y yo digo, ¿será ponerle una etiqueta? No, me dice, no seas ya, tonto, ya, perdona. Tú sabes, que alguien te está siguiendo y yo miro para atrás, ya, digamos, tonterías como esta. ujú, sí. Pero ya he ido Aprendiendo, aprendiendo a cabezazos. sí. Bueno, lamentablemente uno tiene que estar Pero al día. claro, no queda otra cosa que hacerlo, digamos. Así que, bueno, el cuento es que, a ver, no- ya que estamos hablando de Instagram, ¿no le he escrito de repente a alguien que haya escrito el libro? Se me emocionó, me gustó, me recordó tal cosa. Sí, en Instagram he recibido Ya, po, comentarios, ya, comentarios ¿recuerda alguno de agradables. sus comentarios más? Bueno, tú dices, me encantó la novela del final. Una chica dice, estoy en shock con el final. Con el final. ¿Ya? Todavía no me recupero. Ya. Cosas así, me ha gustado el libro, etcétera. También he recibido comentarios en que es un libro que plantea la época histórica con objetividad. Ujú, Otros que no, me dicen, eres muy duro con este sector y otros me dicen, eres muy duro con el otro sector. Y yo ya. digo, bueno, Ujú, sí. porque es un libro que está ambientado, como tú sabes, en los últimos más o menos 50 años Sí, de correcto. historia de la vida en Reciente, Chile, sí, de historia de la vida reciente, sí. reciente en Chile. Ujú, Es un libro ambientado en Chile. ujú, Y, y naturalmente esa, ese lapso es un lapso polémico, es ujú, un lapso que tiene muchos motivos de debate. sí. Y los personajes en esta novela naturalmente debaten, porque son jóvenes universitarios, después jóvenes profesionales, son gente de un intelecto capaz de elaborar ideas, Ya. ideas Ujú, complejas. ujú, Entonces, naturalmente son ellos dados a debatir estas cosas cuando se juntan, ujú, etc. En las peripecias propias de la trama de la novela. ya. Ujú. ¿Y esos debates son de índole político, social o...? Claramente, de índole política y social, económica, Ujú, etc. Porque la época ha sido, en Chile, sí, digamos, una época en que distintas corrientes se han turnado, digamos, sí. la- la- la dirección del país y esta ha tenido críticos Y detractor. y apoyadores, ¿te Ujú, fijas? Detractores y fanáticos, de digamos, todo. de todo. Ujú, Entonces, naturalmente, esto lo recoge también la novela. He intentado en esto hacerlo de la manera más objetiva, sin perder de vista eh, el- la posición política del protagonista. ya, El protagonista comienza, digamos, ya. como un joven idealista. Te hablo un poco de la novela para Ujú. situarlo un Ya, poco. ya, por eso. La, Ya, la- ya. la- la novela se llama Cena en la Residencia, porque como te decía recién, en Ujú, su primer capítulo es la cena de fin de año, ujú, en la residencia donde está su madre. ujú. Y allí el protagonista, sentado en la mesa, digamos, se encuentra frente a frente con una señora que lo mira de manera muy odiosa. Y el protagonista, por supuesto, que no le hace, recibe muy mal esto, porque Ya, no conoce a esta ujú, señora, no sabe ni quién es, ujú, no la ha visto nunca en su vida. ya, Dice, esa señora, ¿por qué me mira de esa manera? Y la señora ahí, clava. ujú, Pero pronto el libro da una señal de que no es casual la ujú, mirada odiosa, digamos, ¿eh? Hay un enigma detrás. Y ya, luego inmediatamente después de eso, mediante un raconto, va 50 años atrás, cuando este protagonista ya no era un tipo cincuentón, sesentón, sino que era un joven de 18, 20 años, ujú, está en la universidad y allí comienza entonces el cuerpo ujú, de la novela. Por eso digo, no es un libro de ancianos, ya, sino que es un libro más bien del devenir ujú, de,
de la vida de una persona. Y esto es a principios de los años 70, gobernaba la Unidad Popular en ese Ujú. momento, y como todos recordamos, fue una época de una polarización extrema, Y horrible, sí. de una tremenda confrontación, Mm, pelea al interior de la familia. sí, Conocemos la historia, sí. y yo la viví, Ujú. digamos. O sea, la vimos casi todo. Yo era niño, era cabro chico y me acuerdo. Yo era alumno universitario, No, yo no era chico, pero me así, acuerdo. Sí, eso es verdad. Yo era chico, pero me así que acuerdo. Sí, la viví en plenitud, sí. digamos. Y entonces ahí comienza la novela, y entonces la novela pasa por los tiempos de la UP, y luego el golpe, Ujú, la dictadura, el posterior desarrollo ujú, más acelerado y muy positivo, ujú, creo yo, del país, y ujú. así hasta llegar más o menos a los tiempos ¿Actual? casi actuales, Ya. digamos. ¿Eh? Estamos hablando de que los tiempos actuales en la novela son, digamos, unos 10 años atrás, una cosa Ya. así. En que el país además se veía proyectándose muy bien. Ujú. Yo creo que después han habido algunos cambios que ya Sí. no son tan auspiciosos, pero No, en para fin, nada. Sí. esperemos que las cosas vayan, Mejorando. reencuentren un camino de éxito y de desarrollo y de equidad, Ujú, digamos, ¿eh? Que las cosas funcionen, en mi opinión, de mejor manera. ujú. Eso es a grandes rasgos. Entonces, siguiendo con la novela, el protagonista vive todas esas peripecias, porque, como sabemos, esta es una novela del género ficción histórica, Claro. basada en hechos reales, Ujú, pero novelados. Y dentro de estas cosas están las aventuras del protagonista de todas estas épocas, ujú. entre ellas también amores. Y un amor, una relación sentimental de uno de los personajes, pero que es una relación clandestina, digamos. Ya. Y aquí el libro también se mueve con los desvaríos de la mente que hacen que a veces las personas confundan la realidad con lo ficticio o, peor, que proyecten sus rabias y frustraciones en las otras personas. Ujú, Y esto es grave, por supuesto, ujú. y trae consecuencias además. Muchas consecuencias. Consecuencias que pueden ser bastante graves además Sí. y forman parte de la trama de Ujú. la novela. Entonces, al ir entrecruzándose, digamos, todas estas vivencias rematan en un final muy sorprendente, Ya. muy inesperado. Ya. Eso es grandes rasgos. Por supuesto, no te voy a contar ese final. No, para nada, para nada, Soy para nada, un para nada. spoiler. No, pero cuando convidemos a los amigos a leer el libro, que es muy entretenido. Yo lo tengo, firmado de acá a nuestro amigo. No quiero decir nada del libro, me encanta que lo diga él, pero es muy entretenido. Así que Gracias. totalmente de conocer. Muchas gracias. Antes de continuar adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza. No, es que realmente cuando estaban hablando de la quema del libro y todo Sí, eso, de si es por cultura o no, la verdad es que hay que ubicarse bien en el contexto histórico. histórico, Sí. porque una de las que más lamento en Chile fue lo que hicieron los jesuitas cuando Bernardo Higgins desaloja a la madre Clarisa de la Victoria de su convento ahí en la plaza de Armas. Ella, sin tener dónde ir, le asignan la recoleta franciscana. Los curas no querían recibir a las madres y en protesta sacan todo. Y ellos tenían parte de la biblioteca más antigua de Latinoamérica. De eso, si se rescató algo, fue por gente que, incluso gente que no sabía leer y escribir, pero entendía que había documentos importantes, se aventuraron y recogieron lo que pudieron. Pero ahí hay un tema de protesta fuerte, y quemaron lo que era eh, en parte la base de la historia de la conquista y colonia aquí en Chile y en América, y también mucho conocimiento que traían desde Europa. Por lo tanto, no va con un tema de más o menos cultura. Hay un contexto también político fuerte de protesta muchas veces, en donde el egoísmo humano puede más
que la sapiencia del Así es. Sí, no, a Sí. mí no me cabe duda de eso, estoy completamente de acuerdo. El contexto histórico es lo que, en mi opinión, generalmente define estas acciones. Pero también creo que después, con la perspectiva del tiempo, consideramos estas acciones muy censurables. Digamos. Sin ir más lejos, la misma Compañía de Jesús ha sido una gran promotora de la cultura. Yo soy exalumno jesuita y ha sido una compañía, en mi opinión, extraordinaria, digamos. Y con sus defectos, por supuesto, porque es una obra humana, digamos. Eh, pero coincido completamente con que el contexto histórico en esto es esencial. Mira, el libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, fue divinizado en un tiempo y después quemado, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo miramos esto? La época, la etapa en que fue endiosado el libro o la época en que fue quemado. Eso es muy claro que depende del contexto histórico con que se vean las hay cosas. que evaluar la evolución de los procesos, porque Claro, hablando también de los jesuitas está Manuel Lacunza, que escribió La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. El Vaticano censura ese libro sí, claro. porque buena parte de ese libro habla de los pecados de la iglesia, pero también Lacunza hace ahí una reinterpretación de lo que es el Evangelio de San Juan. Y eso tampoco le gusta al Vaticano porque el fin del mundo y el renacer del mismo, dice la Biblia, viene de la última ciudad sagrada, del último imperio rodeada de 7 colinas. Para el tiempo en que escribe esto San Juan, es lo que ahora es el Vaticano. Pero el último de los imperios en caer fue en el 1500 y algo, fue el imperio incaico. Y la última de las ciudades sagradas, la última capital, fue Santiago de Chile, rodeada por 7 colinas. Entonces, cuando escribe su Lacunza, que era del hecatombe también, y mandan a destruir todo esto, y de los que folletines que se logran rescatar, que fue algo parecido a lo que pasó con Giordano Bruno. Después, los amigos hacen una edición póstuma, pero con lo que quieran. Bueno, Sí, una gran... sí, sí, no, por supuesto, yo repito, digamos, lo que dije hace un minuto, el contexto histórico en esto no puede dejarse de lado en el análisis que se hace tiempo después. Bueno, la misma Biblia, ¿no? Adorarás lo que has quemado y quemarás lo que has adorado. Entonces, es una frase clarísima. No, Pero en es fin, muy entretenido, muy interesante el ejercicio que se hace, porque como decías tú, un tiempo se valora, al otro tiempo se desvalora, exactamente. pero lo importante es conservar algo de esa memoria, sin tomar ya el clero. El mismo Luis Orregoluco con Casagrande, su propia familia lo empuja al eximio por haber escrito una novela que es retrato de la vida real, que él solo lo único que hace es cambiar el motivo de la muerte de la protagonista al final, que en el libro es por morfina, en la vida real es un balazo, ya, y los nombres de los protagonistas. Pero todo Santiago sabía lo que era, y era terrible porque era una novela inmoral, porque promovía a un antihéroe, que era Eduardo en la vida real, que era un hombre vividor y que mata a su esposa Teresa Zúñiga por temas de plata. En esa época no le sale por mucho, porque venía todo esto enredado con la familia Vicuña, ¿ya? Entonces se protege la aristocracia, se protege la inmoralidad por el tema ahora hablamos de divorcio, en ese tiempo era nulidad impensable, ¿ya?
y se protegen otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos con este libro? Y empiezan a comprarlo por masa, pero una o dos o tres personas en masa, para que la gente trate de no alcanzar a leer, para que no repitan lo que está ocurriendo, no tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Y es lo que pasa con muchos escritores, el miedo a lo que pueda ocurrir después que escriben una novela del movimiento modernista, hiperrealista, realista sobre todo, que puede generar algún conflicto, o puede que no, pero está la dualidad siempre en juego. ¿Qué se hace con ese libro para protegerlo cuando los tiempos cambian y ya no es algo virtuoso, sino que es algo calamitoso? ¿Cómo lo protegemos? Las bibliotecas a veces ya vemos que no dan abasto. ¿En qué queda? Entonces ahí el trabajo de hoy en día de ver cómo rescatar eso y dejarlo para la memoria permanente y no estar jugando al recuerdo como se hizo con el libro del deseo. Así es. Esta es la intervención de nuestra querida Cata Choff, Patrimonio Vivo Cultural Chileno. Así que gracias, Cata, por tu intervención. Muchas gracias. Volvamos acá con el tema, volvamos con el tema, volvamos con la novela. Muy buena tu intervención, Cata. Si alguien de repente no sabe de historia, porque una cosa es leer los libros oficiales que nos hacen leer, pero la gracia es leer más, y uno tiene ya otro punto de vista más englobado, más grande, y eso es lo que tiene Cata, que es una verdadera biblioteca andante. No sabe mucho de nuestra historia. Una de las razones por las Fíjate que aquí A venir. es que en la novela, como es una novela Sí. basada en hechos reales, Sí. También, digamos, se mencionan algunas partes de nuestra historia en las cuales los personajes, digamos, tienen opinión y una opinión crítica. No lo voy a contar, por supuesto, porque estaría contando la novela. Claro. Pero lo hacen en una época y hoy día vivimos otra época. Entonces, lo que en un minuto puede ser una voz crítica, en otra época puede ser una voz aceptada. Aceptada, justamente. Ahora, hay ciertamente valores universales, que están más allá de esto. Claro. Fija, yo mencionaba, por ejemplo, el caso de mi lucha, de Hitler, digamos, que fue divino en un minuto y después fue el demonio, claro. Pero hay valores universales. Fija. O sea, nadie puede poner en duda la barbarie de esa época. Correcto. ¿Te fijas? Sí. Y eso es, creo yo, un poquito independiente de los hechos relacionados con la quema de los libros. Sí. Sí. Una de las cosas que hemos conversado con Cata, porque Cata también es parte de LDP, Ruta Patrimonial, que es lo que maneja también. Por ejemplo, yo cuando niño, me acuerdo que con mi padre tenía un sastre, don Fernando. Don Fernando le hacía ropa a los militares, a las Fuerzas Armadas, principalmente. Sí. Y un día, me acuerdo que fuimos a ver un terno que se había mandado a hacer, y nos topamos que estaban llenos de militares, Fuerza Aérea, o él era de Fuerza Aérea, Marina y bomberos. Y están conversando, como una tertulia entre amigos, mientras le probaban el terno a mi padre. Y sale el tema del 73, porque estábamos muy frescos, yo era muy niño. Y dice uno de los militares que estaba ahí, que dice que a él nunca se le va a olvidar que se cerró, decía, el Mapocho, se cerraron las entradas para que la gente del norte pudiera ir camino hacia la Moneda, se cerró. Y los puentes se cerraron, se cortaron los puentes para que la gente no atravesara. Loreto, correcto, sí. Y los que trataban de atravesar al otro lado, les disparaban. Entonces dijo, realmente el Mapocho era carmesí, era sangre y los cadáveres flotando. Eso lo dijo él.
Mientras que el bombero que estaba ahí, él era el jefe, según él, era el jefe de la compañía de bomberos de ese minuto de Santiago. Y él comentó que fue el primero que entró a la Moneda cuando estaba en pleno bombardeo. Ya, fue el primero. Y al entrar, dice, entra, echa abajo alguna de las puertas con su equipo y va a ir hacia el segundo piso donde estaba la oficina de Allende, según él. Dice en eso, dice que entra un grupo de militares armados hasta los dientes y él se esconde debajo de la escalera para evitar cualquier problema. Fue instinto, simplemente pum, me escondí. Dice, me escondí. No tendría por qué, porque yo era jefe de bomberos, pero me escondí, ya. Pero se estaban zumbando las balas. Claro. Muy natural. Muy natural. Instinto, el instinto manda primero que nada. Entonces dice que él cuando se escondió, dice que ve este pelotón que sube y siente ráfagas arriba. Sí. Ya, siente las ráfagas y él dice que, por lo que le comentó otro de los personas que había visto ahí, y por lo que él sintió, dice que a Allende lo dispararon y lo cortaron por la mitad con una ametralladora. Y al rato bajan dos bultos, uno con una camilla y el otro en otro bulto. Eran como dos bultos que bajaron. Sí. Y él se fue. Y eso en la historia oficial no sale. Dice que Allende se suicidó actualmente. Claro, la historia oficial es que se suicidó, claro. En ningún minuto dice que tampoco lo cerraron y lo cortaron por la mitad, como firma este caballero que fue testigo. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, existen estos relatos orales de mucha gente que estuvieron en esos minutos, pero de repente lo que se nos ofrece en la historia oficial es otra cosa. Entonces, de repente puede ser algo muy, ¿cómo se llama? Muy diferente. Muy diferente, muy adornado. Y no hay que olvidar que, y es una frase ya cliché, digamos, que la historia la escriben los vencedores. Correcto. Ya es un cliché, digamos. Es un cliché, claro. Entonces, eso pero un cliché que es verdadero. Verdadero, claro. Entonces, eso recuerdo y yo lo tengo vivido porque era muy chico. Lo contaban ahí como tomando tecito, mientras estaban conversando, como lo estamos nosotros aquí en este minuto, claro. Y viene esta conversación. Entonces, esa ahí me quedó grabada a fuego. Porque ahí está la magia de las novelas. A mí de repente yo trabajo mucho con libros de historia. Uh-huh. Sí. Porque es la primera fuente que me toca. Uh-huh. Pero hay gente que de repente me dice que para mí es una lata leer un libro de historia. Uh-huh. Y yo lo que hago es decirme, lea novelas. Uh-huh. Y por ejemplo, Las Morlas, uh-huh, de Pilar Subercaseaux, sí, es una novela autobiográfica de su familia, pero increíble la cantidad de detalles que te da entre 1890, 1880, hasta la muerte de Pilar Subercaseaux, que fue por ahí por el 2000, casi poquito, 2023 creo, que fallece. Y te va contando la historia de Santiago en la era presidencial, incluyendo ya todos algunos detalles de la misma época en la que también está este libro. Uh-huh. Y tú cuando vas leyendo, independiente del bando que sea, como son memorias, tú te sientes libre de identificarte o no, pero también hace un ejercicio inconsciente de hacer resonar la novela, lo que sale en la uh-huh novela, con lo que te cuenta tu padre, con lo que tú has vivido. Entonces ahí es donde el libro deja de ser libro y llega a ser un sentimiento porque cobra alma en el recuerdo de quien lo está leyendo. Y ese es un consejo que yo le doy a toda la gente. No lean por leer, denle vida al libro a través de los detalles. Y ellos me dicen, pero qué tan difícil encontrar una novela. No es difícil. Lo que pasa es que uno tiene que saber leer entre líneas. Correcto. Uno de los consejos que me da también mi tío. Esa es precisamente una parte importante del papel que tiene, en mi opinión, la novela histórica. Sí. Porque toma los hechos fríos, pero las novelas
y le agrega ficción. La ficción. Entonces hace que la lectura sea fluida, depende del escritor, por supuesto, que tenga Claro. buena pluma, digo, Sí. pero hace que sea entretenida y sea fácil de digerir, además. Entonces entra con facilidad y especialmente en las mentes juveniles. Yo creo que los jóvenes deberían leer novela histórica. Sería bueno tal vez que la enseñanza promocionara la acción de leer novela histórica, porque incrementa el acervo cultural de los jóvenes, no se los olvida más además, y además es muy entretenida, digamos. Por ejemplo, el libro de los de Posteguillo, sin ir más lejos, son entretenidos, digamos, y hablan de la Roma antigua. Ken Follett, yo lo mencionaba, con su historia sobre el medioevo, son muy entretenidos y bien documentados además. Claro. No, y lo otro, bueno, yo soy sobrina de escritor, Correcto. Eric Ochoa, y él me decía siempre, él me enseñó a leer, o sea, yo solté de los libros acuarelados que me traía de Alemania inmediatamente a Julio Verne, o sea, yo no tuve transición de ningún tipo, fue de un punto a otro blanco negro de un solo viaje. Y él, el consejo que siempre toda la vida me dio, y es el consejo que le doy a todo el mundo, como para apoyar también la lectura, y esto es optativo, es antes de leer un libro hay dos fases esenciales: aprender la vida del autor y el movimiento en el que se inspira para entender la raíz de la obra. Entonces a la gente que está en este momento escuchando y que lo vaya a ver, invitarlos también a que conozcan a don Ricardo Santos, cuál ha sido su carrera y cuál es el motivo, que muy bien tú lo hiciste, que lo llevó a escribir este libro, esta novela, que no es muy largo, deben ser por el grosor unas 270 páginas, 260 por ahí. Aproximadamente, eso se ve fácilmente Y muy entretenido. en un día. Sí. Y un repaso en un segundo oportunidad te queda pero clarísimo. Sí. Y el contexto, el modelo, el estilo en que se escribe, también es muy oportuno. Ahí tenemos la época de la generación del 98. Entender a Unamuno como filósofo en su libro Correcto. es muy complicado, a no ser que uno estudie la biografía de Unamuno, estudie el movimiento que se genera ya a partir de la guerra que tuvo España cuando pierde sus colonias y luego la guerra civil que la desmoraliza, y es la literatura la que nuevamente levanta España. Por eso es que Unamuno, que fue académico, fue filósofo, las fue todas, vivió en el exilio también por lo mismo, es el espíritu que van a seguir Machado y todos los demás después, y que le dan de nuevo vida, le dan de nuevo fuerza a España para levantarse a partir de la novela. Buenísimo. También hay mucha gente que no, Humberto Eco también lo encuentra tan difícil de leer, también, por lo mismo. Y acá nosotros tenemos Premio Nacional de Literatura por Augusto Dalmat. Básicamente el premio se creó para él, pero una de sus principales obras, Juana Lucero, no muchos entienden de que Juana Lucero es el mismo Augusto, metafóricamente. Y los personajes que salen, don Pedro González, Jacinto Chacón y otros más, que se van identificando. Pero el ejercicio que hay que hacer es un ejercicio de conciencia. Y claro, cuando tú concientizas y le das valor a la obra es cuando cobra alma y se va enrolando también con la historia. Juana Lucero, ambientado en 1896, habla de Santo Domingo, cómo se celebraba en Yungay, en los matrimonios. Entonces ahí tú dices, esto no es una novela, esta es la historia de mi patria, de mi ciudad,
pero de una manera entretenida. Así Ya. que se le agradece a don Ricardo que haya Gracias. escrito esta novela que estuve revisando ahí algo rápidamente. Tengo que comprar el libro más adelante. Gracias. Ya, pero si estoy aquí es justamente por eso. Perfecto. Muchas gracias. Cómo se plantea. Ujú. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Cata. Sí. Continuemos. Eso. Entonces. Y bueno, entonces, como te decía, escribí esta novela. Ya. Porque también me pasó otra cosa en mi vida, digamos. Ujú, Yo tengo 76 años, ujú. jubilé, Sí, como de 50. gracias. No, Eso no es chiste, no es chiste, ya, sí. no importa, gracias. Sí, no, de verdad. La juventud es un tesoro, digamos, Sí, sí, no una sí. virtud, es No, un un tesoro, sí. un regalo. Entonces, y yo en una etapa de mi vida formé mi propia empresa, esta creció, fue bien, después decayó, como todas las cosas Ujú. tuvo un crecimiento, un auge y un término, Y un digamos, término. que con mi propia edad Ujú. también. O sea, llegó un minuto en que decía, oye, yo no quiero, esto era el rubro marítimo. Ya. Llegó un minuto en que dije, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir viejo y en un puerto o en Ujú, unas operaciones navieras o ujú. en operaciones portuarias, digamos. Los puertos son muy fríos, Horrible, sí. voy a morir de pulmonía. Sí. Y ya tengo una cierta situación económica estable, digamos. Eh, entonces, dije, tengo que tener algún propósito, digamos, Ujú. algo que hacer. No me gustaría irme a mi casa a ver teleseries Ujú. o ponerme bueno para el frasco, También, digamos, claro. el alcohólico, Tenemos las dos opciones ya. cosa que la he Ya. visto en más de una Ujú. oportunidad. Ya, ¿qué le pasó a fulano? Jubiló, y a los 2 o 3 años después, ¿qué le pasó a fulano? Mira viejo, se murió, qué alcohólico. Chuta, ya. Es una historia que no es tan rara. Ujú, Entonces, como contaba recién, digamos, a partir de ese primer capítulo también empezó a desarrollarse la novela. Más que nada, no más que nada, sino que también por este deseo de tener un propósito en el diario vivir, ujú, digamos, un objetivo, una meta, ujú, que yo creo que es importante en la vida de las personas. O ujú. sea, tener algo por qué levantarse todas las mañanas, Correcto. Ujú, digamos, ujú. y, y seguir moviéndose. Perfecto. También en esto, con toda sinceridad, he contado con el apoyo de Inés, digamos, Ujú, mi pareja, que ha sido ujú, un pilar y ujú, un empuje, ujú, digamos, muy, ujú, muy fecundo, ujú. muy incisivo. Ya. Mira, escribe nomás, si Es que no, no. espérate nomás. Ya, sí. Ujú, Y eso es importante tener ujú, apoyo. ujú. Porque uno tiende a la flojera, ¿vos entiendes? Sí, sí, no Eso es existe. natural. Sí, Digo, sí, sí, sí. ¿qué voy a hacer? No importa. Ya, Mañana sigo escribiendo. ya. Y Así la que eso lo familia. agradezco. Ya, y la Mi familia. familia Ya, eso, sí, la mi familia. familia en esto ha sido relevante, digamos, Ya. ha sido relevante. Mis hijos, mis- yo tengo 4 nietos, eh, 3 son pequeñitos Ujú, todavía, pero el mayor, eh, Pedrín, como le ujú, digo yo, ya. Pedro, también es un hincha, digamos, de Ujú. estas cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dice, ya, tata, escribe nomás. Escriba nomás, escriba nomás. Sí. Es flojo si va a leer como él solo. ¿Sí? Escribe o sea, él lee por obligación. ¿Has Ya. leído algún libro? Sí, me dice, con la cara así larga. En el colegio, que es bastante estricto, me dieron no sé cuántos libros, me dijo, no sé cómo voy a hacerlo. Ya. Empiezo por el primero, por ejemplo. Correcto. Pero, Después le tomo la lección. ya, pero ¿qué edad tiene? 14. 14. Pero, no, bueno, tiene 14, en 2 días más cumple 15. 15, ya, ya, ya. No, lo preguntaba porque a los Un par niños de hay días, que estimularlos desde pequeños desde chico, sí. a la lectura. Sí. Por ejemplo, Colette que anda por ahí, ¿cómo se llama? Desde pequeño le fomentamos la lectura. Y hoy en día es todo un caso. No podemos ir a una biblioteca porque no hay cómo sacarla. Vamos pasando por afuera de una librería, me tira dentro de la librería. Y me Está bien. dice, sí, y me dice, me gustaría que fuéramos ricos. Y digo, ¿para qué? Para comprar todos los libros.
Entonces, dije, Tener bueno, una librería un propia. libro, claro, dije, oye, era tan contento el escritorio, pues, pero bueno, así que entonces eso también se fomenta de pequeño. ¿M? Yo siempre lo he dicho, mis padres eran lectores, pero no leían ni Shakespeare, ni Unamuno, no leían cosas sencillas, desde el periódico, revistas, diarios. Mi vieja era buena para las novelas, o tampoco era ni Corín Tallado, eran novelas que no sé dónde la sacó, pero leía. Entonces eso uno lo estimula desde chico también. Uno ve la experiencia de los padres que están leyendo. Así Sí, que, sí, tú tienes mucha razón. Mi padre era muy lector, ujú, mi madre también, ¿eh? ujú, Y a mí me leían cuentos ujú, antes de que aprendiera a leer, los ¿ya? hermanos Grimm, yo Sí, los conocía ujú, al dedillo, sí, porque mi madre me los leía. ujú, Libro azul, grande, así, grueso, sí, unos libros que si tú los lees ahora son más o menos espantosos, entre paréntesis, sí, porque las brujas queman a otros, a niños chicos, sí. son, Sí, son conseguí, terribles. sí, yo me conseguí una edición, Era antes de los psicopedagogos. claro, no, yo me conseguí una edición de Hermanos Grimm hace poco, que son los originales, o sea, no, no están endulzados, son tan duros como Sí, los que sí, leían no, yo me nosotros. acuerdo que Sí, eran terribles. Yo es lloraba terrible. cuando Sí, chico, sí, 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 pobrecito, me sí, enseñó el sí, jovencito, el niñito de la película. claro. Y Colette también lo leyó, o sea, lo leyó cuando tenía Y Anderson, 8 años más o menos lo leyó. Y de a uno, sí, el libro es gordo, entonces leía de un libro, una historia, un día otra, y así también se fue como sí, acostumbrando. sí, 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 sí. eso es importante. Eso es importante, importante. Entonces, en nosotros está estimular a las nuevas generaciones, porque siempre lo decimos con Cata, con Terren, con todo el equipo de LDP, que el conocimiento está en los libros, entonces el conocimiento está ahí. Entonces, no saco nada hoy en día ponerme frente a una pantalla, no sé, en TikTok me lo dijeron, no, 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 si queremos la verdad, busquémoslo nosotros mismos, están las bibliotecas, no se queden simplemente con un solo autor, Sí, busquen, y después ustedes, como ya dije, fórmense su propia impresión de lo que ha pasado. sí. Entonces, Además también, como tú mencionas, TikTok, Instagram y las redes sociales en ¿mm? general, son cuatro líneas. Sí, O sea, no estamos hablando de lectura. Yo creo que las redes sociales tienen valor, un gran valor, correcto, sí. sinceramente, como motor de información, Ujú, de sí, comunicación. sí, Es un factor de comunicación extraordinario. claro, Sí, pero como literatura, no, no, si no, esas son para tres o nada, cuatro líneas, claro. digamos. Sí, ojo, porque el TikTok es de origen chino, y los chinos lo ocupan de una forma totalmente distinta, lo utilizan como herramienta educativa, ¿Verdad? claro, Eso puede ser claro, extraordinario. y cuando lo compran los gringos para el resto del mundo, lo usan simplemente para entretención evasiva, entonces decía, ¿quién van a aprender más? ¿Cuáles son los niños que van a valer realmente en el futuro? ¿Cuáles van a ser nuestras verdaderas opciones? No sé, está fuera Entonces, de discusiones. está fuera de discusión. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos cena en la residencia? Bueno, en las librerías, Ya. primero. Está en la Antártica, la feria, ¿no? En general en las librerías. Aquí en el metro Los Leones, que está aquí al lado, Aquí abajito. en la Trayecto. librería que tiene la editorial Trayecto. Ujú, Allí está siempre. ujú. Porque he visto que se ha agotado en la Antártica, Sí. por ejemplo. De Ujú, repente dice, oye, ¿sabes que ya se agotó? Bueno, pidan más, pues. ujú, sí. Eh, También por buscalibre.cl, que tú lo pides Sí. y te lo vienen a dejar a la casa. Eso es a grandes rasgos. Yo participo en las ferias cuando me invitan, Sí. por supuesto, Ujú, voy encantado porque me entretengo, además, sí. interactúo con la Ujú, gente, quizás se lo dedico, ujú. autografío el libro, como fue a ti. Claro, y se Y, agradece. Me encantó. yo encantado. Y en trayecto voy también un par de veces al mes, Ya. digamos, cuando tengo un espacio, Ujú, me gusta ir porque, por eso, por esta interacción y porque aprovecho de interactuar con las personas ya. y Ujú, dedicar los libros que compran. sí. Es Y entretenido esto, me sí, entretiene. bueno, este es el primero, pero ya estamos pensando en un segundo o un tercero. Sí, ya estoy escribiendo, digamos, Ya. un segundo, un cuento. Ujú, Yo hice mucho andinismo. ya. Todos los cerros que tú ves ahí, ¿Mm? los subí todos. Era socio del Club Andino, me Qué acuerdo. envidia, qué Subía envidia, abajo. ya. Todos los que tú ves al ¿Mm? fondo, esos nevaban, son fantásticos. Entonces,
estoy escribiendo. Y en una oportunidad fui a Bolivia a escalar el monte Sajama. Ya. El Sajama es un Ujú. cerro, Sí. importante. Ujú, Es el tercero en América. ujú, El Aconcagua es más alto. McKinley en Alaska, en otro, y el Sajama, ujú. hasta donde yo recuerdo, es el tercero más alto en América toda, ¿eh? Ya. Ujú, No solo aquí en Sudamérica, en ujú, toda América. Y con el Club Andino fuimos para allá. Y lo escalamos, llegamos a la cumbre, etcétera. Fue una aventura fantástica. ujú. Salimos en el diario, todas Ya. esas cosas. Ujú, Dije, ver, me dio una medalla. ujú, No, lo más contentos, digamos, ¿eh? Pero luego, ahora se me ocurrió escribir un cuento relacionado con esa ascensión, novelándola, por supuesto. ujú. O sea, esta fue una ascensión dura, el andinismo es un deporte duro Es duro, sí. y arriesgado también. Demasiado. No es un juego. No. Un Ujú. juego es una cosa, un deporte es otra. Sí, Los deportes incluyen sí. riesgos. Uno prudentemente sabrá ¿Por dónde se va? por dónde se va, digamos, Ujú. ¿eh? Entonces estoy escribiendo un cuento sobre una aventura ahí en el Sajama. Qué bueno, qué bueno. Sí, espero terminarla eh, Pronto, pronto, ya. digamos, Pues también y está, eventualmente publicarla. ya, por supuesto, no, pero está pensando ya que ha viajado por el mundo, ha estado muchas aventuras, cuando estamos hablando de África, egipcios, también de repente estamos dando ideas. ¿Algún personaje, Gracias. con algún personaje aventurero que atraviese todo este mundo hoy en día? Sí, o sea, los viajes son, creo yo, una fuente indudable de aventuras, Mm, sin duda. Y para quien escribe puede ser también una fuente de novela. ujú, sí. Yo hice una travesía por China, Ujú, por un río, ya. Yangtze, en un barquito, Ujú, una especie de crucero, pero miniatura, digamos, ya. un mini crucero, digamos, Ujú, que duró como 15, 20 días, una cosa ya. así. Fuimos hasta el fondo, hasta el interior de China, ahí, arriba del barquito, y 2 o 3 semanas hasta llegar a Shanghái, Shanghái. sí, a Nankín, incluso fue el último puerto. Y claro, ahí pasaron peripecias y cosas. Entonces, eventualmente por ahí se me podría ocurrir, digamos, ya se me ocurrirá algo. De más, de más, de más. Eso eventualmente podría ser una fuente De de inspiración. inspiración. Sí. Sí, me hizo recordar a mi amigo Oscar Vega, el dibujante original de Mampato, que lo creó, diseñó el personaje, Sí. después de las instrucciones de Eduardo Armstrong. Mampato, lo recuerdo cuando yo era chico, sí, me Sí, bo, encantaba. claro, Contaba que aprendía a leer con el Pereca, con el sí, OK y todo eso, sí, y el Mampato también. correcto. Y Y Barrabases. Barrabases. Entonces, Oscar me contaba que él comenzó dibujando las aventuras de James Bond, que eran la sacada editorial Zig Zag, ¿ya? Claro. Con Germán Gable, que era la cabeza que estaba ahí. Entonces, un amigo hace unos años atrás me invitó a un crucero con su familia. Sí. Pudiente el hombre, entonces le dijo, te invito a un crucero, pero ¿de dónde? No, yo te invito, con gastos pagados, allá tu señora, no vamos. Qué buen amigo. Buen amigo, claro. Y se fueron en el Da crucero. gusto tener amigos Claro, así. sí, y se van en el crucero y dice que van a entrar en la cubierta del barco y de repente mira hacia la parte de arriba del barco y ve que está apoyado nada menos y nada más que Sean Connery. No me digas. A Sean Connery y lo queda mirando y dice que Sean Connery lo mira también. Dijo, unas ganas de pararme, ir a saludarlo y decirle, yo lo dibujaba a usted, que yo Claro, dibujé claro. James Bond acá en Chile. No, dice que le respetó Su su intimidad. intimidad. Claro. Entonces dice que Connery lo miró y lo saludó. Y él también lo saludó. Ya. Y nada más. Y una noche dice que están en la cena en el barco. Sí. Dice que están cenando. Y en la mesa del frente llega Sean Connery. Y Sean Connery lo reconoce cuando lo ve. Lo queda mirando y le hace una copa de vino. Y él le responde. Y dijo,
pero una gana me hacía disparar, decía, yo la dibujé, pero me las mordí, por respetarle su espacio, me dijo. Así que esas son curiosidades de los viajes que uno tiene, así que Tipo muy respetuoso. muy Hoy respetuoso. día ya corriendo para ir del autógrafo. Claro, claro, hoy en día estarían a caballo, Claro. claro. Así que, pero bueno, son cosas que van pasando. Bueno, en resumen, a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer algo por ahí? ¿Que se quede en el tintero? ¿Se me ocurre algo? Acerca de, hablando sobre la reflexión histórica, que es un tema que a mí me interesa mucho. De hecho, yo también tengo un libro publicado que es una ficción histórica Es bien bueno. sobre la peste negra. Uh-huh. Que es un tema que a veces no se ve mucho, porque si es que esa ficción se termina siendo fantasía, es ficción, pero que tenga esa raíz histórica a veces es difícil de conseguir. No sé si es que... No te escucho bien. Acerca de que, claro, cuando existen novelas de ficción, por ejemplo, no tiene esa raíz histórica que tienen, bueno, las novelas que se escriben. No sé si tendrá alguna inspiración acerca de este tipo de novelas en lo que se está basando, o simplemente... Sí, porque mira, la novela que tú mencionas, La Peste, Dumas, Alejandro Dumas, Camus, no Alejandro, Camus, Alberto Camus, que los franceses seguramente lo pronuncian de manera diferente. Claro. Entonces se inspira en un hecho terrible, como fue la peste en el norte de África. Si yo recuerdo bien, la novela la leí cuando era chico, me acuerdo, así es que intentaré recordar algo. Pero es la realidad histórica, los hechos, sin duda son inspiración para los novelistas. Y a partir de allí fabulan, digamos, o novelan los hechos históricos para hacerlos más entretenidos. Porque un libro de historia muchas veces es, en la fecha tal, ocurrió tal batalla o ocurrió tal acontecimiento, y lo mira con frialdad y lo analiza muchas veces con frialdad, al margen de las emociones y las peripecias personales, digamos, de los distintos protagonistas. En cambio, en la novela está el mismo hecho histórico, la misma fecha y los mismos hechos, pero le pone carne, ¿entiendes? Es decir, le pone un personaje que es un chico guapo o una señorita muy linda y se bate con otro, con los malos y así, digamos, ¿me entiendes? O sea, hace que la lectura sea fluida, sea entretenida, sin dejar de respetar el acontecimiento histórico. Y por eso a mí me gusta mucho la novela histórica, porque uno aprende, pero aprende de manera muy amena. Por eso comentaba hace un minuto que se debería promocionar la novela histórica entre los jóvenes, digamos, más de lo que se hace. En los colegios los niños tienen libros obligatorios, digamos, muchos de ellos, muchos son novelas históricas o que reflejan, o costumbristas, que también me parece fantástico, porque enseñan y son fuente de inspiración para la literatura novelística. Eso, No, en general. hay que ver también que hay novela histórica y novela histórica. O sea, el de usted es claramente una época reconocible, pero el de Albert Camus, La Peste, es atemporal. Claro. Es muy, muy metafórica, porque en el momento en que el sacerdote ve todo perdido y él solo se encierra con los moribundos y los fallecidos, eso es rendirse.
¿Dónde estaba Dios cuando nos abandonó? Y Cualquiera. hace toda una memoria, una revisión introspectiva, él mismo se enjuicia moralmente, políticamente, mira su entorno y se sacrifica, ¿ya? Pero eso uno lo lee, está el juego del periodista también y todos los demás, pero es, en el caso de Albert, en contraste con la suya, que no desmerece una de la otra por nada, acá estamos jugando con algo que es atemporal. La peste en Albert Camus no solamente es una peste por temas de salud, es la peste del ser humano y su propio juicio, lo que se pone en tela en juego. Sí. Acá es algo distinto, entiendo yo, por lo que alcancé a revisar, y enfocado en una época totalmente reconocible, donde no hay polarización entre los lectores, cambia acá universal, ambas son totalmente válidas. Uh-huh. Esa es la magia también que tiene la novela histórica según cómo se escribe. Sí, 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 fue bueno. A mí me gustaría hacer un comentario que es al margen de ¿Ya? la cosa literaria un poco, y yendo a lo que tú señalabas de este alumno que te dijo estoy de acuerdo con que usted es el profesor. Uh-huh. Y ahí yo veo, yo solamente debo admitir que yo soy pésima lectora, soy del mundo de los números y nunca hubo forma en mi casa que me hiciera leer un libro, digamos. Uh-huh. Desde chica he empezado a leer hace unos 10 años, yo creo que al lado de él, porque él es sumamente lector y me llega la vergüenza de no saber. Uh-huh. Bueno, pero a lo que voy, la universidad como tal, o sea, no educa, yo diría, no culturiza, simplemente te enfoca en determinadas materias para las que tú vas a salir profesional y experto en eso, pero no en lo que es lo universal. Ya se perdió el sentido de lo que es la universidad como tal. ¿Entiendes? O sea, a ver, perdón, antes, no sé, mucho antes, había, digamos, en la universidad te enseñaban de todo. Uh-huh. Partían por filosofía, por teología, o sea, literatura, qué sé yo. Entonces tenía que tener un bagaje cultural el universitario, no como hoy día. Porque hoy día, lamentablemente, y lo hemos visto y lo vemos a cada rato, ejemplos en la tele, qué sé yo, profesionales, ministros, no sé qué, que no tienen ni siquiera la capacidad de expresarse. Sí. No lo digo solo por este gobierno, no. En general, o sea, y asumen determinadas cargos y cosas que lo hemos visto también, y no son capaces de expresar una idea, o sea, ahí falta una base, ¿te das cuenta? Sí. O sea, para mí, por ejemplo, el profesional es simplemente un técnico. Profesional será, pero no tiene un bagaje cultural. Sí. No tiene educación a veces incluso. Sí, sí, es verdad. Es que ahí hay dos temas en juego. Yo creo que el error no está en la universidad, porque la universidad lo que hace es concentrar las capacidades naturales de un individuo para sacar una persona experta en, ¿ya? Pero el error principal está en el hogar, ¿ya? Porque los primeros educadores son los padres. Si los padres no se dan el tiempo para estar al menos 2 días de la semana encima de los niños, no como tiranos encima de ellos. Yo pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá, como buen alemán, decía ya, día sábado, el día con mis chicos, somos 6 hermanos, salía él con un montón de patitos, ya de la familia atrás. Familia atrás. Claro, ahí de mayor a menor, todos con su mochilita, con la colación del día. Mi papá decía, hay que salir, a donde sea, pero hay que salir. Pero ¿cuál era el ejercicio que hacía mi papá? Se comunicaba con su hijo.
No es que durante la semana no estuviera pendiente, estaba pendiente de todo, pero era el día en que se concentraba. Ujú, Lo otro, estaba atento a todo lo que nos estaban pasando en el ujú, colegio. ujú, Entonces, equiparar las materias de los 6 que estábamos en un minuto en el colegio, sobre todo en sus practices, que ujú, era la historia, era una obra de malabarismo. Y eso lo compaginaba con su vivencia cuando él conoce Santiago, cuando llega acá a la edad de 12, 14 años, y lo que le impresiona a esta ciudad llena de contrastes, y al mismo tiempo compaginándolo con lo que él mismo había leído y le habían contado sus amigos. Entonces, esos tres elementos, mi papá construía un cuento sobre la base, y en ese cuento, sin llevarnos en una instrucción, esto se construyó en tal año, que vivían tal, era un cuento, o sea, él decía, bueno, le voy a mostrar dónde yo llegué a vivir. Esta es la calle K. Y en esta casa vivía yo, y era impresionante porque tú salías y te encontrabas todavía con tales cosas, y nosotros, ¿ya? Y eso era lo que te entusiasmaba, porque tú después llegabas a la casa, la mamá te estaba esperando con la mesa puesta, y nosotros llegábamos a vomitarle todo lo que habíamos aprendido a la mamá, o a mi mamá, a mi abuela. Entonces ella ya sabía todo el cuento, pero ella se impresionaba junto con nosotros, y nosotros después llegábamos al colegio a contar como grandes sabedores, y de hecho ninguno de ujú. nosotros tuvo malas notas nunca. De hecho, el último de mi hermano fue puntaje nacional por lo mismo. Pero no hay que culpar al sistema educacional si la base en el hogar ya partió mal. La base de la cultura está en la casa. Los colegios son solamente el apoyo, son los que enriedan al alumno para que escoja el camino en el cual se va a conducir. Yo encuentro que el trabajo en conjunto de eso es lo que produce al ser humano, Ujú. pero no soy enemiga de pensar la universidad es mala, el colegio es malo, va en el núcleo para después apoyarse en lo que son las instituciones y no descansar en ella y después de echarle la culpa es que ellos no les enseñaron. ¿Y dónde estuvo el padre? Correcto. Claro. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Dónde estuvo el padre? Perdona, disculpa que sigan. Hablo genérico, Claro, padre, madre. sí, pero hoy en día, o sea, a ver, un ejemplo para clarificar un poco el tema esto de las pantallitas. Ujú, Mira, el otro día en un desayuno, en un local muy, muy famoso, una madre joven con una guagua que yo creo que no tendría 2 años, con la pantalla de la guagua y la mamá en otra onda. ¿Dónde está esa madre? ujú, Por eso, claro. sí. Pero ya, yo te digo eso por una parte, pero además, lamentablemente, y yo te digo por comparación, yo estudié cuando era preparatoria, ya no estudié lo que era básica, Ujú, qué sé yo. Mi profesora, que era la profesora que te enseñaba todas las asignaturas, todas, desde dibujo, qué ujú, sé yo, porque así era antes. Oye, un ejemplo, ella, no solo en su postura, en su estampa, como mujer, digamos, sino que también en los conocimientos, en la forma de ujú. enseñar. Hoy en día, eso lamentablemente no es así tampoco. Los colegios, yo te digo de verdad, yo sí culpo al sistema, porque yo creo que se ha empobrecido tremendamente y el sistema permite, por ejemplo, también que los niños pasen sin siquiera saber lo básico Mm, que requiere cada currículum de cada curso. Nos estamos yendo para otro tema. No, pues es verdad. Pero yo creo que el tema de la educación es triste en este país, como cada vez se deteriora más. Tengo una hermana que es profesora normalista, ¿ya? Y ella misma me hace comparación de cómo es la estructura de educación que debieran tener hoy día los colegios. Y lamentablemente eso
cada vez se ha ido flexibilizando, por no decir, se ha ido haciendo más laxo y menos exigente. Entonces, y eso también repercute después, digámoslo, en los estudios superiores. O sea, aquí también Ricardo también ha sido profesor universitario y él sufría cuando recogía las pruebas o corregía, diré, porque no entendía ni siquiera lo que querían decir los jóvenes. Y no les gustan tampoco las preguntas de desarrollo, porque no saben redactar una idea. Sí, está muy lo problema. vemos en los periodistas de la tele, o sea, es una vergüenza el vocabulario. Sin ir más lejos, mi tío, profesor de la Chile, Franco, California, un día dijo, tráiganme un ensayo de X tema. Ya llegaron los alumnos con el ensayo, todos los ensayos parecidos, y la entrega ni siquiera los corrigió, porque el ensayo que llevaron los alumnos era el mismo ensayo que había escrito él años antes, que los alumnos ni siquiera se fijaron quién era el autor. Llegaron, copy-paste y no pegaron. Sí. Entonces, pero eso también, eso va, tenemos visiones distintas y se respeta, pero va en un tema moral también, porque es un robo. A mí me enseñaron, si tú vas a copiar, estás robando, literalmente. No, es que no, estás robando. Pero hay moral. Claro. Sí, yo me acordé, mi profesor de historia cuando estaba en enseñanza media, nunca me acuerdo cómo se llama, pero él decía que él viajaba con Monte y Orlantis. ¿Te acuerdas que eran los que escribían en los libros de historia? Bueno, él viajaba con ellos. Dice que una de las cosas más curiosas fue una vez estaban en México y le dijeron, es muy peligroso, o sea, dormir a la intemperie, así que vamos a meternos a la pirámide a dormir, porque afuera hay leones, no, hay fieras, hay serpientes y un montón de otras cosas. Dice que se metieron allá a dormir. Dijo, y estos tipos roncaban, que era un eco horrible en la pirámide, como sonaba. Dijo, yo agarré mi saco de dormir, me importó un comino las fieras, salí, me subí arriba de un árbol, tiré el saco de dormir y ahí me puse a dormir. Luego era mejor. Dijo, si me mordía una serpiente no le iba a hacer algo que estaba durmiendo, pero o sea, me iba a evitar los ronquidos. Y él me enseñó, me decía, lo malo de acá de la educación, lo que está hecho es que te obligan a aprender fecha histórica, como si fuera lo revelante. Entonces, tienes que aprender en qué año fue el combate de Naval de Iquique, cuándo se hizo esto, cuándo se inventó esta otra cosa, puras fechas. Dijo, eso no es lo importante. Lo importante en la historia es saber qué es lo que pensaban, cómo actuaban, cómo se relacionaban entre sí, qué es lo que comían, lo que no comían. Correcto. Claro, y además las consecuencias de un hecho histórico X. Correcto. O sea, el combate naval de Iquique fue bastante más que un combate naval. Correcto. O sea, tomando lo que tú estás sí, diciendo. Entonces, él nos voló la cabeza. Claro, él nos voló la cabeza en ese minuto, nos abrió un mundo increíble. Y él no empezó a seguir la pauta del Ministerio de Educación. Él nos está enseñando otra cosa y estamos felices aprendiendo con él. Salimos vacaciones de invierno, volvemos y nos topemos que hay otro profesor a cargo. Sí. Y hay otro profesor. ¿Qué pasó con el profe tanto? No, el profesor no pudo seguir, estamos nosotros. Después averiguando, lo despidieron justamente porque él no siguió la rutina que exigía el Ministerio de Educación y él estaba formando personas que pensaban. Usted conversa con los profesores ahora, esto ya es de hace más de 15 años, 12 años, y el profesor tiene que presentar, antes de empezar el año, tiene que presentar su planificación. ¿Qué significa la planificación? Que tiene que poner clase por clase lo que va a enseñar. Claro. De ahí no se puede salir.
Entonces, claro, un profesor como el que acabas de mencionar ya no tiene cabida en la educación Actual. por lo menos en la educación pública. Sí. No sé cómo estará funcionando la privada. Sí. Pero en ese sentido que tú ya no te puedes salir, o sea, este mes tengo que presentar esto, no te va a quedar tiempo para expresarlo o para contarlo a tu manera. Correcto. Sí. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, la última vez que yo lo vi, yo era adulto, me lo topé en una función de Indiana Jones, justamente. Iba entrando, no sé, con un hijo, un sobrino, hoy está bien viejito. Entonces, como que me reconoció, me saludó, y de ahí nunca más lo volví a ver. Entonces, uno recuerda a sus profesores con cariño, porque realmente enseñaron. Entonces, eso. Y aquí tenemos una enseñanza de vida, creo que estamos viendo aquí con Cena en la Residencia. Yo creo que sería un excelente regalo para el Día del Padre, así que mañana, así que todos invitados a conseguirlo y a leerlo, porque es una lectura que yo creo que la van a disfrutar y van a reflexionar un poquito de lo que fue nuestra historia. Yo, encantado. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, amigos, estamos llegando al final. Le damos las gracias a Ricardo, a la participación de todos nuestros amigos que están acá. Y les recordamos que con nuestra querida Cata, el 23 vamos a estar en la biblioteca de Providencia, Manuel Montt 101, a partir de las 6 de la tarde, hablando sobre mitos y leyendas de las noches de San Juan. Así que sí, y vamos a tener más de algunas sorpresas, así que estén preparados. Así que con Cata es una de las grandes. Sí. Así que muy contentos con Cata. Ese día vamos a estar allá esperándolo a todos ustedes. Y una vez más, gracias a Play Kingdom por darnos acá esta oportunidad, este rincón para que podamos hacer estas tertulias literarias donde conocemos en vivo y en directo a distintos autores. Y nos estamos saliendo de nuestra temática, que es el género fantástico, y nos estamos abriendo a otras materias, porque ustedes así lo pidieron. Se les quiere. Muchas gracias, sinceramente ha sido gratísimo para mí esta conversación, este conversatorio, como se acostumbra hoy en día. Ha sido encantador. Te agradezco mucho, Roberto, lo mismo la participación de quienes están aquí y cuando ustedes quieran. Correcto. Un pequeño regalito por parte de Play Kingdom, así que porque él se lo lleve de regalo. Así que eso. Qué bonito. Mi amigo, un aplauso para Ricardo, así que gracias por estar acá, así que y agradecemos a Play Kingdom nuevamente por esta oportunidad. Y ya lo saben, Play Kingdom, General Holly 134, que tiene una venta de bodegas donde lo está esperando a esta actividad para el Día del Padre y otras cosas más que se nos vienen en los próximos días, con una gran actividad el día 27, donde lo vamos a estar aquí esperando a todos ustedes. Músicos, juglares, música medieval, autores y mucho más. Así que ya lo saben. Se les quiere, nos vemos. Adiós. Gracias.